La enfermera se sentó sola en un café después de su turno, entonces, el gesto de un desconocido cambió su día. El peso del día se posaba sobre los hombros de Clara, un manto fantasma y familiar tejido de olores antisépticos, el incesante timbre de los botones de llamada y los débiles, agudos llantos de niños con dolor. Se alojaba en el espacio entre sus vértebras, un dolor sordo que irradiaba hacia afuera, una manifestación física de un espíritu desgastado por la empatía. Estaba encorvada sobre una taza tibia de té en la esquina de The Daily Grand, un pequeño café que servía como su cámara de descompresión, una zona neutral entre el mundo estéril y de alta presión de la sala pediátrica y el silencio resonante de su pequeño apartamento. Su mirada estaba fija en el remolino de leche en su Earl pero no veía nada. Su mente aún estaba en la habitación 304, repasando la discusión, el desdén, la fría y clínica arrogancia del nuevo médico de planta. Ella había visto el sutil tinte cianótico en los labios de la pequeña Lily, la casi imperceptible retracción en su pecho con cada respiración. Sus instintos, afinados durante una década de observar, escuchar y sentir los frágiles ritmos de los niños enfermos, le gritaban que algo estaba peligrosamente mal. El doctor Albrecht, sin embargo, había mirado el monitor, visto cifras aceptables de saturación de oxígeno y desestimado sus preocupaciones con una sonrisa condescendiente. Es solo un doctor de manual, había lamentado a un colega, trata la hoja clínica, no al niño. Al otro lado del salón, Julian Croft la observaba. No veía a una profesional dedicada luchando con el peso moral de su vocación. Veía a una mujer derrotada por lo mundano. Desde su perspectiva, aislado por la riqueza y el profundo silencio de su sordera, su postura encorvada era un símbolo de la mediocridad que despreciaba. Su mundo era uno de líneas nítidas, código eficiente y resultados medibles. La emoción era una variable a controlar, un algoritmo desordenado e ineficiente. Había construido un imperio sobre la lógica, y la mujer en la esquina era un retrato de su antítesis, cansada, sentimental y, presumía él, insignificante. Sintió un familiar y amargo pinchazo. Era la misma expresión de resignación cansada que había visto en el rostro de su esposa antes de marcharse, la mirada que decía que el esfuerzo de comunicarse con él, de tender un puente sobre el abismo del silencio, era simplemente demasiado. Había aprendido a interpretar tales expresiones como un preludio al abandono. Tecleó una nota despectiva en su tableta, un elegante rectángulo negro que servía como su voz, sus oídos y su escudo. El mundo está lleno de personas que se rinden ante sus circunstancias. Dio un sorbo a su café negro, cuyo sabor era tan amargo como sus pensamientos. No sabía que aquella enfermera cansada poseía una forma de genialidad que él nunca podría cuantificar. Y ella no sabía que aquel hombre frío y crítico estaba a punto de ver su meticulosamente construido mundo hecho añicos y que ella sería quien le mostraría cómo reconstruirlo. Sus dos mundos, separados por el silencio y el estatus, estaban a punto de colisionar, no con un estruendo, sino con el susurro tranquilo de una humanidad compartida. Clara Hayes, a sus 34 años, poseía una quietud que a menudo se confundía con timidez. En realidad, era el producto de una vida de intensa observación. Su silencio era una herramienta. En la cacofonía de un hospital, encontraba información en los espacios entre el ruido, en la manera en que una madre retorcía un pañuelo entre sus manos, en el destello de miedo en los ojos de un niño antes de llorar, en la casi imperceptible vacilación de un médico inseguro de su propio diagnóstico. Su destreza diagnóstica no era algo que se pudiera aprender de un manual, era un conocimiento profundo e intuitivo forjado en el crisol de una pérdida personal. Su hermano menor, Lucas, había sido un niño frágil y brillante que pasó más de su corta vida en una cama de hospital que fuera de ella. Clara, incluso siendo adolescente, había sido su principal defensora, aprendiendo a leer los sutiles cambios en su respiración y color cuando los monitores no mostraban nada anormal. Aprendió por las malas que las máquinas tenían limitaciones y que el amor y la atención podían ser herramientas diagnósticas en sí mismas. Su muerte a los 14 años no la quebró, la galvanizó. La llenó de un propósito feroz e inquebrantable, ser la enfermera que siempre había deseado que su hermano tuviera. Su vida fuera del hospital era modesta y disciplinada. Vivía en un apartamento del tercer piso sin ascensor, un espacio acogedor lleno de más libros que muebles. Revistas médicas y textos sobre síndromes pediátricos raros se apilaban en su mesilla de noche, mientras que las estanterías del salón se inclinaban bajo el peso de literatura clásica y poesía.
Era un refugio dedicado al cultivo de la mente y el espíritu, un santuario frente al desgaste emocional de su trabajo. Tenía pocos amigos cercanos, no porque fuera poco amistosa, sino porque la intensidad de su labor dejaba poca energía para socializar superficialmente. Sus vínculos eran menos numerosos pero más profundos, con María, la dueña de The Daily Grind, que siempre tenía su té listo, con la anciana del apartamento 2B, para quien hacía las compras, y, de manera más significativa, con las familias que le confiaban a sus hijos. Ellos le enviaban tarjetas y fotos, actualizaciones de hitos que ella había luchado por hacer posibles. Esas eran sus riquezas. Julian Croft, a los 42 años, era un hombre encapsulado en el éxito como si estuviera en ámbar. Su ático ocupaba todo el último piso de un reluciente rascacielos que él mismo había financiado, un monumento de vidrio y acero con vistas panorámicas de una ciudad que ya no escuchaba realmente. Su vida era una obra maestra de control meticuloso. Las comidas eran entregadas. Las reuniones se realizaban por videoconferencia con transcripción en vivo. Su mundo estaba filtrado por pantallas, cada interacción mediada por tecnología que, en gran medida, él mismo había creado. Era el fundador y director ejecutivo de Airtel, un gigante tecnológico especializado en software de comunicación, una amarga ironía que no le pasaba desapercibida. Había conectado al mundo mientras se desconectaba por completo de él mismo. Su sordera no había sido congénita. Fue un ladrón lento y sigiloso, una traición genética que comenzó a finales de sus veintitantos y culminó 5 años atrás en un mundo de silencio absoluto. Al principio luchó contra ella, soportando cirugías dolorosas y dominando la lectura de labios con la misma eficiencia implacable que aplicaba a los negocios. Pero la tensión era inmensa. Se cansó de fingir, de adivinar, de la lástima que veía en los ojos de las personas cuando malinterpretaba algo. El golpe final llegó cuando su esposa, Amelia, se sentó frente a él, con el rostro convertido en una máscara de tristeza agotada. «Ya no puedo vivir en el silencio», Julian, le dijo, sus palabras una serie de formas que él ya no podía soportar descifrar. «No es solo que no puedas oír. Es que has dejado de escuchar». Su partida fue el catalizador de su completo retraimiento. Construyó muros de código y riqueza alrededor de su silencio, convenciéndose de que prefería la soledad, de que la conexión humana era una responsabilidad sobrevalorada y desordenada. Su filantropía, incluida la nueva ala en el hospital de la ciudad, no era tanto un acto de altruismo como una decisión estratégica de negocios, una manera de moldear su legado sin tener que involucrarse en el desorden de las personas. Mientras Clara removía distraídamente su té ya frío, una sacudida repentina golpeó su mesa. Julian, perdido en su propio monólogo interno, había girado demasiado bruscamente y su maletín golpeó la pata de la pequeña mesa. Su propia taza de café se volcó, derramando una ola de líquido oscuro y caliente por el suelo pulido, salpicando el cuero gastado de los zapatos de enfermera de Clara. «Oh», exclamó Clara, saliendo de su ensimismamiento. Inmediatamente se arrodilló, tomando un puñado de servilletas del dispensador. Julian se quedó paralizado, una oleada de irritación y vergüenza lo invadió. Odiaba los espectáculos públicos, odiaba cualquier interacción que no fuera en sus términos. Observó cómo la enfermera, sin dudar un instante, comenzaba a limpiar el desastre, sus movimientos eficientes y sin queja alguna. Ella lo miró, con una pequeña y tranquilizadora sonrisa en el rostro, como si dijera, «No pasa nada». Su respuesta inmediata, condicionada, fue transaccional. Aquello era un servicio prestado. Requería pago. Metió la mano en su billetera, sacó un billete nuevo de $50 y se lo tendió, con el rostro convertido en una máscara plana y despectiva. El gesto estaba destinado a terminar la interacción de manera rápida y limpia. Clara se detuvo, con la mano aún sosteniendo las servilletas empapadas. Miró el dinero, luego su rostro impasible. Por un momento, una chispa de dolor cruzó sus facciones. No le estaba ofreciendo ayuda, estaba intentando comprar su salida de un simple accidente compartido. La estaba tratando como a una sirvienta. Pero luego, el dolor fue reemplazado por una familiar oleada de empatía. Vio la tensión en su mandíbula, la manera en que sus ojos se desviaban, evitando su mirada. No estaba siendo cruel, estaba a la defensiva. Estaba blindado. Ella negó suavemente con la cabeza, apartando su mano con el más leve roce de sus dedos. Señaló el derrame, luego a sí misma,
y se encogió de hombros con esa misma sonrisa simple. Terminó de limpiar el suelo, tiró las servilletas en el cubo y volvió a su asiento sin otra mirada, dejando a Julian de pie allí, todavía sosteniendo torpemente el billete de $50 en su mano. Él sintió una extraña y desconocida sensación. Era una mezcla compleja de vergüenza y profunda curiosidad. Nadie rechazaba su dinero. Nadie lo trataba con una gracia tan simple y sin adornos. Su gesto de desdén había sido respondido no con ofensa, sino con una dignidad tranquila que lo desarmó por completo. Se volvió a sentar, olvidando su café, su tableta oscura. Guardó el dinero, sintiendo su rigidez como una acusación. Por primera vez en años, alguien había logrado atravesar sus muros, no a gritos ni con exigencias, sino negándose tranquilamente a jugar con sus reglas cínicas. Se descubrió observándola otra vez, pero esta vez, su juicio se había desvanecido, reemplazado por una sola y ardiente pregunta. ¿Quién era esa mujer? La pregunta perduró mucho después de que regresara al silencio estéril de su ático. Se convirtió en una obsesión, un problema complejo que su mente lógica necesitaba resolver. Al día siguiente, y el que le siguió, se encontró nuevamente en The Daily Grind a la misma hora, un hombre poderoso orquestando su agenda alrededor de la pausa de té de una enfermera pediátrica. Se decía a sí mismo que era un ejercicio intelectual, un estudio de una anomalía humana. Se sentaba en su rincón habitual, oculto tras su tableta, pero no trabajaba. Observaba. La veía entrar cada tarde, el cansancio de su turno grabado en su rostro, pero ahora notaba que no era derrota. Era el agotamiento honorable de una soldado que regresaba de una noble batalla. La veía abrir no una revista brillante, sino un grueso y desafiante libro médico, su ceño fruncido en concentración mientras tomaba notas meticulosas en una pequeña libreta de espiral. Una tarde, una joven madre luchaba cerca de la puerta con un bebé llorando y un cochecito torpe. Antes de que alguien más pudiera reaccionar, Clara ya estaba de pie. Julian observó, fascinado, cómo hablaba a la madre con una suavidad tranquilizadora. No tomó al bebé, sino que se arrodilló y ajustó con cuidado la manta del pequeño, con un toque tan hábil y tranquilizador que el llanto se redujo a un sollozo entrecortado, y luego al silencio. Ayudó a la madre a llevar el cochecito hasta una mesa, ofreció una cálida sonrisa y volvió a su libro como si nada hubiera pasado. No buscó agradecimientos, no hizo un espectáculo de su bondad. Era tan natural para ella como respirar. Otro día, vio a un estudiante delante de ella en la fila, con el rostro enrojecido de vergüenza cuando su tarjeta de débito fue rechazada. Mientras el joven empezaba a balbucear una disculpa, Clara avanzó tranquilamente y pasó su propia tarjeta por el lector. «Yo lo pago», dijo suavemente. «Devuélvelo algún día», le guiñó un ojo con complicidad y siguió adelante, dejando al estudiante sin palabras y lleno de gratitud. Julian grababa estos momentos en su mente, puntos de datos que contradecían por completo su visión del mundo. Aquella mujer operaba con una moneda distinta, una de empatía y gracia silenciosa. Vio cómo María, la dueña del café, trataba a Clara no solo como a una clienta, sino como a una amiga querida, reservándole sus pasteles favoritos y charlando con una familiaridad sencilla. Él era un hombre que exigía deferencia, pero esa enfermera ganaba afecto. La diferencia era marcada y desconcertante. Su curiosidad finalmente superó su orgullo. Envió un mensaje simple y encriptado a su jefe de seguridad, un hombre acostumbrado a destapar secretos de espionaje corporativo y a investigar inversiones multimillonarias. La solicitud era inusual, un perfil completo y confidencial sobre una enfermera llamada Clara Hess. El archivo llegó a su servidor seguro en menos de 24 horas. Julian pasó toda la noche absorto en los detalles de su vida. Leyó sobre su excelente historial en la escuela de enfermería, las brillantes recomendaciones que elogiaban su intuición clínica inigualable, vio las cartas de decenas de familias, llenas de gratitud hacia la mujer que había pasado noches enteras junto a la cama de sus hijos, que había detectado un síntoma sutil que los médicos habían pasado por alto, que les había tomado de la mano cuando recibían la peor noticia. Entonces encontró el otro lado de la historia, las disputas formales. 3 incidentes en 10 años, cada uno iniciado por la administración del hospital. En todos los casos, Clara había cuestionado las órdenes de un médico superior, yendo en contra del protocolo porque creía que un paciente estaba en peligro. En 2 ocasiones, había demostrado tener razón, su intervención previniendo un error médico grave.
En la tercera, el resultado fue ambiguo, pero su expediente quedó marcado con una nota de un administrador, tiende a ser demasiado emocional y resistente a la autoridad. La sección final del informe detallaba su historia personal. Fue allí donde supo de Lucas. Leyó sobre la rara cardiopatía congénita de su hermano, sobre sus años de adolescencia pasados dentro y fuera de hospitales, sobre su decisión de dedicarse a la enfermería tras su muerte. El frío informe factual de pronto floreció en una historia humana de profundo amor y pérdida. Su genialidad no era un misterio, era un memorial. Su feroz defensa no era insubordinación, era una promesa a su hermano, cumplida una y otra vez con los hijos de otras personas. Julian se recostó en su silla, la luz de su monitor iluminando su rostro con un resplandor azul. El archivo estaba cerrado, pero la historia estaba abierta, expuesta ante él. La mujer cansada del café no era insignificante, era extraordinaria. Era una guerrera, armada no con arrogancia y poder, sino con una integridad tranquila e inquebrantable. Y la despectiva desestimación del Dr. Albrecht, que ella había mencionado a su colega en un susurro que él había visto pero no oído, no era solo un desacuerdo profesional, era un acto peligroso de soberbia. Julian sintió que un nudo helado de aprensión se formaba en su estómago. Él era el principal benefactor de ese hospital. En cierto modo, era el jefe de Albrecht. La crisis, cuando llegó, fue rápida e implacable. Julian estaba en el hospital para una conferencia de prensa, un acto tedioso pero necesario para inaugurar oficialmente el ala de tecnología avanzada Croft. Se encontraba en un pequeño estrado, flanqueado por el administrador del hospital y un sonriente Dr. Albrecht, elegido para representar al personal médico. Julian pronunció su discurso prescrito a través de una gran pantalla, las palabras apareciendo en un texto perfecto y estéril mientras un locutor las leía en voz alta. Era una representación de filantropía, una oportunidad fotográfica cuidadosamente gestionada. Cuando los aplausos se desvanecieron, una voz frenética rompió el aire. Código azul, habitación 304. Código azul, UCI pediátrica. La habitación de Clara. La habitación de Lily. El nombre no significaba nada para Julian, pero el pánico repentino era palpable. La sonrisa del administrador se congeló. El rostro de Albrecht palideció, murmuró una disculpa y salió corriendo por el pasillo. Impulsado por una curiosidad morbosa y por ese nudo frío de aprensión, Julian lo siguió, con su equipo de seguridad inútilmente detrás de él. La escena en la habitación 304 era un caos controlado. La pequeña Lily, una niña de ojos grandes y coletas, se retorcía en la cama, su pequeño cuerpo convulsionando. Una cacofonía de alarmas resonaba desde los monitores, una sinfonía de desastre inminente. Albrecht estaba junto a la cama, gritando órdenes. Está en fibrilación ventricular. Administren 1 miligramo de EPI. Carguen las palas a 100. Un residente, con el rostro perlado de sudor, dudó. Doctor, su potasio estaba alto en el último análisis, podría ser hiperpotasemia. Solo administren la epinefrina. Rugió Albrecht, con la voz tensa de pánico. Estaba siguiendo el manual, el protocolo estándar de ACLS, pero no estaba funcionando. Con cada intervención, la condición de la niña empeoraba, su ritmo cardíaco degradándose en la pantalla en un garabato caótico y mortal. En ese momento, Clara apareció en la puerta. Su turno acababa de terminar y llevaba ropa de calle, sus gastados zapatos de enfermera aún en los pies. Había oído el código y su corazón se había paralizado. Captó la escena de un vistazo rápido, el patrón específico de las convulsiones de la niña, el color oscuro de su piel a pesar de la mascarilla de oxígeno, la frenética gráfica del monitor, la expresión aterrada de Albrecht. La sangre se le heló. Sabía lo que era. Lo había visto una vez antes, años atrás, una rara reacción paradójica en un niño con una canalopatía no diagnosticada. La epinefrina, el tratamiento estándar, estaba actuando como gasolina sobre el fuego. ¡Alto! Gritó, su voz cortando el ruido con una autoridad que paralizó a la sala en un silencio momentáneo. Albrecht se volvió, su rostro una máscara de furia. ¿Enfermera Hayes? ¿Qué hace aquí? Fuera. Esta es mi paciente. La está matando, dijo Clara, con la voz baja y temblorosa de urgencia. No es una fibrilación ventricular estándar. Mire las ondas T, son polimórficas.
Es una canalopatía. La epinefrina la empeora. Necesita administrar sulfato de magnesio y cloruro de calcio. Ahora. Eso es absurdo. Va contra todo protocolo. Escupió Albrecht, volviendo a la paciente. Carguen a 150. Julian estaba en la puerta, invisible para el equipo médico frenético. Lo vio todo. Vio el ego de Albrecht, su cegadora obediencia a un protocolo que estaba fallando. Vio la certeza en los ojos de Clara, la misma tranquila confianza observadora que había visto en el café. Vio su historia condensada en aquel instante, la resistencia a la autoridad defectuosa, la feroz defensa, el fantasma de su hermano Lucas de pie a su lado. Toda su vida, había confiado en sistemas, datos y credenciales. Pero el sistema estaba fallando. El hombre con las credenciales estaba en pánico. La única persona en la sala que parecía saber lo que ocurría era la mujer que él había considerado insignificante. En ese instante, Julian Croft tuvo que elegir. Confiar en la máquina de la medicina moderna o confiar en el corazón humano. Entró en la sala. Todas las cabezas se giraron. La presencia del multimillonario benefactor fue una onda de choque. Ignoró a Albrecht. Miró directamente a Clara, con la mirada intensa. Luego señaló con un dedo hacia ella, un gesto claro y tajante de designación. Después giró la mano hacia Albrecht y el resto del equipo y realizó un movimiento cortante sobre su propia garganta, seguido de una señal clara y firme de nuevo hacia Clara. Su significado era inconfundible, una orden transmitida en el lenguaje puro y sin ambigüedades del gesto: paren. Escúchenla. Albrecht lo miró boquiabierto. Señor Croft, yo soy el médico de guardia. El rostro de Julian era de granito. Mantuvo la mirada fija, sin parpadear, y volvió a señalar a Clara, con una expresión que no dejaba espacio para discusión. El poder en la sala había cambiado. Ya no residía en la bata blanca del doctor, sino en el multimillonario silencioso y en la enfermera tranquila a la que acababa de otorgar inexplicablemente toda su confianza. El residente que sostenía la jeringa de epinefrina miró a Albrecht, luego a Clara, y tomó su decisión. Dejó la jeringa. ¿Qué dosis de magnesio?, le preguntó. Una calma profunda se apoderó de Clara. El miedo se desvaneció, reemplazado por un propósito puro y enfocado. Ya no era una subordinada, era una clínica en su elemento. 2 gramos, empuje lento en 5 minutos, ordenó, con la voz firme y clara. Y tráiganme 1 litro de D10 con insulina. Necesitamos bajar el potasio. Pongan un marcapasos transcutáneo, pero no lo enciendan todavía. Primero estabilicémosla químicamente. Se acercó a la cama, sus manos encontrando la muñeca de la niña, buscando un pulso que apenas estaba allí. Le habló, con voz baja y serena. Está bien, Lily. Está bien, pequeña. Estamos aquí. Solo aguanta. El equipo, incluido un Albrecht humillado y silencioso, se movió con nueva eficiencia bajo su dirección. Ya no seguían un protocolo rígido, respondían al mando intuitivo y dinámico de una verdadera maestra. A medida que el sulfato de magnesio entraba en la vena de la niña, el ritmo caótico del monitor comenzó a organizarse. Los violentos garabatos se suavizaron, convirtiéndose en un pulso más lento y regular. El color volvió al rostro de Lily. Cuando el jefe de cardiología del hospital irrumpió en la sala, el corazón de Lily ya estaba en ritmo sinusal estable. El cardiólogo, un hombre con décadas de experiencia, necesitó solo una mirada al monitor, al vial vacío de magnesio y a Clara para entender exactamente lo que había pasado. Miró a Albrecht, cuyo rostro estaba ceniciento. ¿Quién ordenó el magnesio? Silencio. Luego, el joven residente habló. Ella, señor, dijo, señalando a Clara. La enfermera Hayes. Diagnosticó una TB polimórfica secundaria a una canalopatía sospechada. Los ojos del jefe se abrieron con asombro. Miró a Clara con un respeto que bordeaba la admiración. En 30 años, dijo lentamente, he visto esa presentación 2 veces. Usted le salvó la vida a esta niña, enfermera. Sus instintos fueron impecables. La vindicación fue inmediata y absoluta. Esa misma tarde, en una reunión de emergencia de la Junta, el administrador del hospital intentó presentar el incidente como un esfuerzo de equipo exitoso. El Dr. Albrecht, tratando de salvar su carrera,
Empezó a explicar cómo había considerado diagnósticos alternativos. Julian, sentado a la cabecera de la mesa, ya había tenido suficiente. Levantó la mano pidiendo silencio. Su asistente personal se levantó y aclaró la garganta. El señor Croft ha preparado una declaración, anunció. La sala quedó en silencio. Julian tecleó en su tableta, y las palabras aparecieron en la gran pantalla detrás de él. Hoy no fui testigo de un esfuerzo de equipo. Fui testigo de un fracaso catastrófico del ego, y de un acto heroico de valentía. Vi al Dr. Albrecht desestimar repetidamente las preocupaciones válidas de su personal. Lo vi paralizarse y aplicar un protocolo fallido mientras la vida de una niña pendía de un hilo. Y vi a la enfermera Clara Hayes, sin autoridad formal, con nada más que su conocimiento y su valor, intervenir y salvar a esa niña. Se detuvo, sus ojos de acero recorriendo la sala, hasta posarse en Albrecht, que parecía encogerse en su asiento. La asociación filantrópica de Aetel con este hospital depende de una cultura de excelencia y seguridad del paciente. Esa cultura falló hoy. Por lo tanto, anuncio la formación de una nueva iniciativa, completamente financiada, el Centro Croft para la Defensa del Paciente y Diagnóstico Intuitivo. Su propósito será capacitar al personal médico para mirar más allá de las gráficas y escuchar a sus pacientes, y entre ellos mismos. Será un centro que defienda las mismas habilidades que fueron desestimadas en la enfermera Hayes, y que se demostraron como el recurso más valioso en este hospital. Mi financiación dependerá de una sola condición: la enfermera Clara Hayes será su directora. La sala quedó atónita en silencio. Clara, que había sido invitada a asistir, sintió una oleada de vértigo. ¿Directora? Era inconcebible. Julian la miró directamente y, por primera vez, ella vio en sus ojos algo más que frialdad. Era respeto. Era gratitud. Era una disculpa. En la tranquila resaca de los acontecimientos, Julian pidió una reunión privada con Clara. Se encontraron no en una sala de juntas, sino en una pequeña sala de espera familiar, el aire cargado con los fantasmas de ansiedades pasadas. No trajo a su asistente. Se comunicó directamente con ella a través de su tableta, el silencio entre ambos ya no incómodo, sino cómodo. Quiero ofrecerte oficialmente la dirección, tecleó. El salario será equivalente al de un puesto ejecutivo. Tendrás plena autonomía, un presupuesto considerable y mi completo apoyo. No responderás ante nadie más que ante mí. Clara leyó las palabras, con el corazón acelerado. Era todo lo que debería haber querido: poder, reconocimiento, la posibilidad de generar un cambio a gran escala. Era un boleto dorado para salir del agotador desgaste de los turnos de 12 horas y de los médicos arrogantes. Pero al imaginarse detrás de un gran escritorio, enterrada entre presupuestos e informes administrativos, un sentimiento de profundo desacierto se apoderó de ella. Respiró hondo y comenzó a escribir su propia respuesta en el teléfono, luego le mostró la pantalla. Señor Croft, estoy más agradecida de lo que puedo expresar. Pero no puedo aceptar. Soy enfermera. Mi lugar no está en una oficina. Mi lugar está con los niños. Mi don, si es que lo tengo, no funciona a través de hojas de cálculo. Funciona al lado de la cama. Julian leyó sus palabras, con una expresión indescifrable. Sintió una punzada de decepción, pero pronto fue reemplazada por una oleada de admiración. Por supuesto que ella diría que no. Una persona motivada por el estatus habría saltado ante la oferta. Ella estaba motivada por el propósito. Su prueba había sido involuntaria, pero ella la había superado a la perfección. Entonces, ¿qué quieres?, tecleó. Dímelo. Lo construiré para ti. Una idea, un sueño que había albergado durante años, empezó a tomar forma. Tecleó rápidamente, sus dedos volando. No un gran centro corporativo. Una iniciativa más pequeña, práctica. Un lugar donde enfermeras e incluso médicos puedan aprender el arte de la observación, de escuchar el silencio. Donde usemos simulación, pero también poesía y arte, para enseñar empatía. Un lugar que honre la idea de que el paciente es una historia, no una estadística. Podríamos llamarlo la iniciativa Lucas. Por mi hermano. Julian miró la pantalla, luego el nombre Lucas. Recordó el archivo. Comprendió de inmediato. Esto no se trataba de una carrera para ella.
Se trataba de honrar una memoria y transformar una pérdida en un legado de sanación. Era el motivo más puro que había encontrado en su vida. Hecho, tecleó, una sola palabra que llevaba el peso de una promesa multimillonaria. Lo construiremos juntos. Y así lo hicieron. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Julian, con su formidable eficiencia, se encargó de la logística, aseguró un espacio hermoso y lleno de luz dentro del hospital, supervisó las renovaciones y adquirió la tecnología de simulación más avanzada. Clara, por su parte, volcó su corazón y alma en diseñar el plan de estudios. Creó módulos con nombres como la textura de la enfermedad, leer la sala y silencio diagnóstico. Desarrolló ejercicios que implicaban observar a actores interpretando niños enfermos, escribir resúmenes narrativos de encuentros con pacientes y estudiar obras de arte para perfeccionar las habilidades de percepción visual. La iniciativa Lucas abrió 6 meses después. No era un espacio frío y clínico. Las paredes estaban pintadas con colores cálidos y calmantes y decoradas con arte creado por pacientes pediátricos, incluido un vibrante y alegre dibujo de una Lily completamente recuperada. La primera clase de participantes fue una mezcla de recién graduados en enfermería, veteranos con experiencia y, para sorpresa de todos, un participante enviado por orden judicial, el Dr. Albrecht. Humillado y degradado, se sentaba en la última fila, con los brazos cruzados y un gesto de resentimiento en el rostro. Clara, de pie frente a ellos, estaba transformada. Ya no era la enfermera cansada y pasada por alto, sino una maestra segura e inspiradora. Les contó la historia de Lucas, no para dar lástima, sino para enmarcar la profunda responsabilidad que todos compartían. Durante una simulación, Albrecht tropezó nuevamente, enfocándose otra vez en el monitor mientras el maniquí de alta tecnología mostraba sutiles signos de angustia que Clara había programado. «Mire a su paciente, doctor», dijo, con voz firme pero no cruel. «La respuesta no está en la pantalla. Está justo frente a usted». Por primera vez, algo en él pareció romperse. Miró al maniquí, luego a Clara, y asintió lentamente, la primera grieta en su armadura de arrogancia. Julian se convirtió en un visitante frecuente de la iniciativa. Al principio iba como benefactor, observando desde la periferia. Pero pronto se sintió atraído hacia adentro. Se sentaba en las clases de Clara, observándola enseñar. Él, un maestro de la tecnología de comunicación, estaba aprendiendo un nuevo idioma de ella, el lenguaje del corazón humano. Aprendió a encontrar comodidad en el silencio, no como un vacío, sino como un espacio para la observación y la conexión. Clara, notando su interés, comenzó a enseñarle el lenguaje de señas básico y él, a su vez, equipó el centro con tecnología que transcribía al instante sus clases para él. Su asociación evolucionó, convirtiéndose en una amistad cimentada en un respeto mutuo y un propósito compartido. Pasó un año. La iniciativa Lucas fue un éxito rotundo. Los índices de satisfacción de los pacientes en todo el hospital se dispararon, y los errores médicos prevenibles se redujeron en un notable 30%. Las enfermeras formadas por Clara se estaban convirtiendo en líderes en sus plantas, sus habilidades diagnósticas veneradas. Albrecht, tras completar el curso, era un hombre cambiado. Un día se acercó a Clara, su disculpa torpe pero sincera. «Me enseñó a ser médico otra vez», admitió. «No solo un técnico». 2 años después de su primer encuentro, Julian y Clara se sentaban en la misma mesa de la esquina en The Daily Grind. El café era el mismo, pero ellos eran diferentes. La tensión cansada en los hombros de Clara había desaparecido, reemplazada por una confianza serena. La máscara fría y reservada de Julian se había derretido, revelando calidez y una sonrisa sencilla. Ya no se escondía tras su tableta, esta yacía boca abajo sobre la mesa. Se comunicaban con una mezcla cómoda de lenguaje de señas, gestos y una simple aplicación en el teléfono de Clara. Él acababa de regresar de un viaje, finalizando el lanzamiento de una segunda iniciativa Lucas en otro estado. Le contó sobre el entusiasmo del nuevo personal, la esperanza en sus ojos. Ella sonrió, una sonrisa genuina y radiante. A Lucas le habría encantado esto, dijo, con voz suave. Te habría querido. Julian sintió que una calidez se extendía por su pecho que no tenía nada que ver con el café. Extendió la mano sobre la mesa, no con un billete de $50, sino con una mano abierta. Tocó suavemente la de ella para llamar su atención.
Luego hizo un signo simple, uno de los primeros que ella le había enseñado. Un puño cerrado sobre el corazón, luego abierto, palma arriba, como si ofreciera su contenido. El signo de gratitud. Pero la mirada en sus ojos, la suave curva de su sonrisa, le dieron un segundo y más profundo significado. Los dedos de Clara se entrelazaron con los suyos. En el silencio cómodo del café, rodeados por el murmullo cotidiano de la vida, se sentaron juntos, dos personas de mundos distintos que habían encontrado un lenguaje común. Habían descubierto que los abismos más profundos, ya fueran de silencio, estatus o dolor, podían salvarse. No se necesitaba un gran gesto ni un prodigio tecnológico. Solo se requería la disposición de ver más allá de la superficie, de escuchar con todo el ser y de reconocer que las conexiones más profundas suelen comenzar con un simple y silencioso acto de bondad. El verdadero valor no se medía en dólares ni en decibelios, sino en el latido tranquilo y constante de un corazón empático.